Vivimos en una era ruidosa, donde cada momento vacío se llena de sonido, conversaciones interminables, pensamientos incesantes y dispositivos que parpadean constantemente. Nos sumergimos en esta corriente, olvidando que a veces el poder no reside en hablar más o pensar más, sino en saber cuándo detenerse. La filosofía del estoicismo entendió esto hace miles de años. Marco Aurelio escribió una vez: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Cuando reducimos los pensamientos ociosos, liberamos nuestra mente de cargas innecesarias. Cuando hablamos menos, evitamos errores y palabras impulsivas que pueden herir a otros. Cuando nos enfocamos más, dedicamos toda nuestra energía a lo que realmente importa. Hoy en día, la gente olvida que el silencio no es vacío, sino el espacio donde florece la sabiduría. Grandes pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto demostraron que controlar nuestros pensamientos, palabras y enfoque es la clave para una vida significativa y efectiva. En este video exploraremos 7 beneficios esenciales de pensar menos, hablar menos y enfocarse más. Principios simples pero poderosos que te ayudarán a encontrar tranquilidad, sabiduría y éxito en la vida. Reducir el estrés y la ansiedad. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es una rueda giratoria implacable, donde los pensamientos se repiten como un bucle infinito? Te obsesionas con el pasado, te preocupas por el futuro y te inquieta la opinión de los demás. Cada momento está consumido por miedos invisibles y te preguntas: ¿hay una forma de escapar de este ciclo agotador? La respuesta es sí, si aprendes a pensar menos. A menudo creemos erróneamente que cuanto más pensamos, más control tenemos sobre todo. Pero la verdad es que el exceso de pensamiento solo te convierte en prisionero de tu propia mente. Preocuparse por cosas fuera de tu control no trae ningún beneficio, solo erosiona tu paz interior. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo una vez: «El hombre no se perturba por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas». Reflexiona sobre esta afirmación. Cuando algo sucede, una crítica, una mirada escrutadora o un pequeño fracaso, es tu percepción lo que determina tus emociones. Si ves un comentario como un ataque personal, te sentirás herido. Si consideras el fracaso como una señal de debilidad, te culparás sin cesar. Pero si eliges pensar menos y enfocarte solo en lo que puedes controlar, ya no serás arrastrado por esas emociones negativas. Imagina que estás en una sala llena de desconocidos, a punto de unirte a una clase de una habilidad nueva que nunca has intentado antes. Podría ser una clase de arte, una sesión de artes marciales o incluso un curso de baile. Al entrar, sientes como los nervios invaden tu respiración. Todos a tu alrededor parecen conocerse, intercambiando palabras con confianza y practicando movimientos, mientras tú te sientes torpe. Tu mente comienza a llenarse de pensamientos ansiosos. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si cometo un error y todos lo notan? Estas preocupaciones te abruman, te hacen dudar y te impiden concentrarte en la lección. En lugar de sumergirte en la experiencia, estás atrapado en la preocupación por cómo te perciben los demás. Pero ¿y si dejaras de cuestionarte tanto? Si simplemente escucharas, observaras y reaccionaras de forma natural, notarías una gran diferencia. Cuando dejas de atormentarte con preocupaciones incontrolables, te sientes libre. Te das cuenta de que la mayoría de tus miedos son ilusiones creadas por tu mente y que la verdadera confianza proviene de soltar los pensamientos innecesarios. Observa a quienes irradian calma y seguridad.
No son los que constantemente se preocupan por la opinión de los demás. No son los que se ahogan en pensamientos negativos. Son aquellos que piensan solo cuando es necesario, hablan cuando importa y se enfocan en la acción en lugar de la duda. Puedes entrenarte para hacer lo mismo. Pregúntate, ¿este pensamiento merece mi atención? ¿Está dentro de mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. Pensar menos no significa ser descuidado o indiferente. Al contrario, te permite enfocarte en los pensamientos que realmente importan. Te ayuda a conservar energía para las cosas que valen la pena, en lugar de quedar atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones inútiles. Cuando sueltas los pensamientos innecesarios, te sentirás más ligero, menos ansioso y, lo más importante, vivirás una vida más libre, pero reducir la ansiedad es solo el primer paso. Una vez que aprendes a pensar menos, te das cuenta de que la calma y la compostura son verdaderas fortalezas. No solo te ayudan a controlar tus emociones, sino que también hacen que los demás te admiren. Imagina a una persona que permanece imperturbable incluso cuando todo a su alrededor es caótico. ¿Qué les permite ser así? Aumentar la calma y la serenidad, el autocuidado, no se trata solo de acciones externas como hacer ejercicio o mantener una dieta saludable. También implica cómo nutrimos nuestra mente. Leer un libro en silencio, escuchar música relajante o meditar. Unos minutos puede ayudarnos a recuperar el equilibrio. Cuando cuidamos tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, naturalmente nos volvemos más tranquilos, más pacíficos y más en armonía con nosotros mismos. Pero en un mundo ruidoso, donde la gente está sumergida en conversaciones sin sentido y un flujo interminable de pensamientos, ¿cómo podemos alcanzar este estado? La respuesta es simple: hablar menos y dejar que el silencio hable por sí mismo. Cuanto menos habla una persona, menos errores comete. Las palabras innecesarias no solo drenan energía, sino que también pueden causar daño o generar malentendidos innecesarios. Epicteto enseñó: guarda silencio la mayor parte del tiempo, y cuando hables, hazlo solo cuando sea necesario y brevemente. Esto no es solo un consejo cualquiera, sino una filosofía de vida que ayuda a las personas a cultivar el autocontrol, evitar conflictos innecesarios y mantener la paz interior. Quien puede controlar sus palabras no solo gobierna lo que dice, sino que también influye en cómo el mundo responde a él. Warren Buffett, uno de los inversores más grandes de todos los tiempos, no es el tipo de persona que usa las palabras para presumir de su intelecto o para probarse a sí mismo. De hecho, Buffett es conocido por sus momentos de silencio en reuniones, donde pasa la mayor parte del tiempo escuchando en lugar de hablando. Su silencio no es una señal de debilidad, sino una demostración de fortaleza. Al hablar menos, se da el tiempo necesario para observar, analizar y reflexionar profundamente antes de tomar decisiones. Y cuando finalmente habla, sus palabras tienen peso. Hay una historia interesante sobre Warren Buffett durante una importante reunión con los altos directivos de Berkshire Hathaway. A lo largo de la reunión, que duró varias horas, todos debatían con entusiasmo, tratando de imponer sus opiniones. Sin embargo, Buffett permanecía en silencio, solo, escuchando. Nadie sabía lo que estaba pensando. Nadie podía predecir su postura. La atmósfera se volvió tensa, porque su silencio parecía tener más peso que todas las discusiones ruidosas a su alrededor. Cuando llegó el momento adecuado, Buffett pronunció una sola frase: corta, concisa, pero decisiva. Y con eso, toda la reunión cambió en su dirección. En este caso, el silencio no fue pasividad, sino una declaración silenciosa pero poderosa de autoconfianza. Reflejaba control, seguridad y, sobre todo,
la comprensión de que no siempre es necesario hablar para generar un impacto. Cuando no permitimos que el mundo exterior dicte nuestras emociones, cuando sabemos cuándo permanecer en silencio y cuándo hablar, ya no somos arrastrados por las olas del caos emocional de los demás. Pero, ¿por qué el silencio es tan poderoso? Porque obliga a los demás a reflexionar, los pone en un estado de incertidumbre, obligándolos a reevaluar sus palabras y acciones. Quienes manipulan las emociones de los demás esperan una reacción inmediata, ira, confusión o resistencia. Pero cuando se enfrentan a un silencio firme, quedan desorientados. En ese momento, el control está en manos de la persona que guarda silencio. Por otro lado, quienes hablan en exceso a menudo pierden el respeto de los demás. Las palabras innecesarias pueden disminuir el propio valor. Una persona puede ser muy inteligente, pero si habla sin pensar constantemente, los demás dejarán de valorar lo que dice. Mientras tanto, aquellos que regulan su discurso y eligen los momentos adecuados para hablar, siempre serán escuchados y respetados. Practicar el arte de hablar menos no significa ser pasivo o socialmente retraído. Significa aprender a usar las palabras como una herramienta poderosa, no como un reflejo inconsciente. Cuando dominas tu forma de hablar, te das cuenta de que ya no te afectan las palabras negativas de los demás. Te vuelves más tranquilo, menos propenso a provocaciones y como resultado, puedes vivir una vida más pacífica. ¿Has experimentado alguna vez el poder del silencio en tu vida? ¿Has elegido no reaccionar y te has dado cuenta de que eso te dio más control y tranquilidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Vivimos en una era ruidosa, cada momento vacío se llena con sonido. Conversaciones interminables, pensamientos incesantes y dispositivos que parpadean constantemente. Nos sumergimos en esta corriente sin darnos cuenta de que, a veces, el poder no reside en hablar más o pensar más, sino en saber cuándo detenerse. La filosofía del estoicismo entendió esto hace miles de años. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fortaleza». Cuando reducimos los pensamientos innecesarios, liberamos nuestra mente de cargas inútiles. Cuando hablamos menos, evitamos errores y palabras impulsivas que pueden herir a otros. Cuando enfocamos mejor nuestra atención, dedicamos nuestra energía a lo que realmente importa. Hoy en día, la gente olvida que el silencio no es vacío, sino el espacio donde florece la sabiduría. Grandes pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto demostraron que controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro enfoque es la clave para una vida significativa y efectiva. En este video exploraremos 7 beneficios esenciales de pensar menos, hablar menos y enfocarnos más. Principios simples pero poderosos que te ayudarán a encontrar tranquilidad, sabiduría y éxito en la vida. Reduce el estrés y la ansiedad. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es una rueda giratoria incesante? Los pensamientos se repiten, como en un bucle infinito. Revives el pasado, te preocupas por el futuro y te obsesionas con lo que otros piensan de ti. Cada momento está consumido por miedos invisibles y te preguntas, ¿existe una forma de escapar de este agotador ciclo? La respuesta es sí, si aprendes a pensar menos. A menudo creemos que cuanto más pensamos, más control tenemos. Pero la verdad es que el exceso de pensamiento solo te convierte en prisionero de tu propia mente. Preocuparse por lo que está fuera de tu control no trae beneficios, solo destruye tu paz interior. El filósofo Epicteto dijo una vez: «El hombre no se perturba por las cosas en sí,
sino por la interpretación que hace de ellas. Piensa en esta afirmación. Cuando algo sucede, como una crítica, una mirada de desaprobación o un pequeño fracaso, es tu percepción lo que determina tus emociones. Si ves un comentario como un ataque personal, te sentirás herido. Si interpretas un fracaso como una señal de debilidad, te culparás sin cesar. Pero si aprendes a pensar menos y te enfocas solo en lo que puedes controlar, dejarás de ser arrastrado por emociones negativas. Imagina esta situación. Estás en una clase nueva, intentando aprender una habilidad desconocida. Puede ser pintura, artes marciales o danza. Cuando entras en la sala, sientes cómo la ansiedad se apodera de tu respiración. Todos parecen conocerse, conversan con confianza y practican sin dudar. Mientras tanto, tú te sientes torpe e inseguro. Tu mente comienza a llenarse de pensamientos ansiosos. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Y si se ríen de mí? ¿Qué pasa si me equivoco y todos lo notan? Estos pensamientos te paralizan. En lugar de sumergirte en la experiencia, estás preocupado por cómo te perciben los demás. Pero ¿qué pasaría si simplemente dejaras de cuestionarte tanto? ¿Qué pasaría si solo observaras, escucharas y reaccionaras? Naturalmente, sentirías una diferencia inmediata. Al dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar, te sentirás libre. Comprenderás que la mayoría de tus miedos son ilusiones creadas por tu propia mente. La verdadera confianza no viene de la validación externa, sino de soltar pensamientos innecesarios. Las personas más seguras de sí mismas no son aquellas que se preocupan por lo que los demás piensan de ellas. Son las que piensan solo cuando es necesario, hablan solo cuando importa, se enfocan en la acción en lugar de la duda. Puedes entrenarte para hacer lo mismo. Cada vez que un pensamiento ansioso te invada, pregúntate, ¿este pensamiento merece mi atención? ¿Está bajo mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. Pensar menos no significa ser descuidado o indiferente. Al contrario, te permite enfocarte en lo que realmente importa, en lugar de quedar atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones inútiles. Cuando dejas ir los pensamientos innecesarios, te sientes más ligero, menos ansioso y, lo más importante, más libre. Pero reducir la ansiedad es solo el primer paso. Cuando aprendes a pensar menos, descubres que la calma y la serenidad son verdaderas fortalezas. No solo te ayudan a controlar tus emociones, sino que también hacen que los demás te admiren y respeten. Imagina a una persona que permanece inquebrantable en medio del caos. ¿Qué la hace así? Aumenta la calma y la serenidad. El cuidado personal no es solo hacer ejercicio o llevar una dieta saludable. También se trata de cuidar nuestra mente. Leer un libro en silencio, escuchar música relajante o meditar pueden ayudarnos a recuperar el equilibrio. Pero en un mundo ruidoso, donde la gente se sumerge en conversaciones sin sentido y pensamientos interminables, ¿cómo podemos alcanzar este estado? La respuesta es simple: hablar menos y dejar que el silencio hable por sí mismo. Mientras menos hablas, menos errores cometes. Las palabras innecesarias agotan la energía y pueden generar conflictos o malentendidos. El filósofo Epicteto enseñó: guarda silencio la mayor parte del tiempo y habla solo cuando sea necesario, y entonces brevemente. Este no es solo un consejo común, sino una filosofía de vida. Quien controla sus palabras no solo domina lo que dice, sino también la manera en que el mundo responde a él. Observemos la vida de Warren Buffett, uno de los inversores más grandes de todos los tiempos. No es una persona que hable solo para demostrar su inteligencia. De hecho, es famoso por sus momentos de silencio en reuniones, donde pasa más tiempo escuchando que hablando.
Su silencio no es debilidad, sino una demostración de poder. Hablar menos le da tiempo para observar, analizar y pensar profundamente antes de actuar. Y cuando finalmente habla, sus palabras tienen peso. ¿Te has dado cuenta del poder del silencio en tu vida? ¿Alguna vez elegiste no reaccionar y descubriste que eso te dio más control y tranquilidad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Vivimos en una era ruidosa, cada momento vacío se llena con sonido, conversaciones interminables, pensamientos incesantes y dispositivos que parpadean constantemente. Nos sumergimos en esta corriente sin darnos cuenta de que a veces el poder no reside en hablar más o pensar más, sino en saber cuándo detenerse. La filosofía del estoicismo entendió esto hace miles de años. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fortaleza». Cuando reducimos los pensamientos innecesarios, liberamos nuestra mente de cargas inútiles. Cuando hablamos menos, evitamos errores y palabras impulsivas que pueden herir a otros. Cuando enfocamos mejor nuestra atención, dedicamos nuestra energía a lo que realmente importa. Hoy en día, la gente olvida que el silencio no es vacío, sino el espacio donde florece la sabiduría. Grandes pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto demostraron que controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro enfoque es la clave para una vida significativa y efectiva. En este video, exploraremos 7 beneficios esenciales de pensar menos, hablar menos y enfocarnos más. Principios simples pero poderosos que te ayudarán a encontrar tranquilidad, sabiduría y éxito en la vida. Reduce el estrés y la ansiedad. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es una rueda giratoria incesante? Los pensamientos se repiten, como en un bucle infinito. Revives el pasado, te preocupas por el futuro y te obsesionas con lo que otros piensan de ti. Cada momento está consumido por miedos invisibles y te preguntas, ¿existe una forma de escapar de este agotador ciclo? La respuesta es sí, si aprendes a pensar menos. A menudo creemos que cuanto más pensamos, más control tenemos. Pero la verdad es que el exceso de pensamiento solo te convierte en prisionero de tu propia mente. Preocuparse por lo que está fuera de tu control no trae beneficios, solo destruye tu paz interior. El filósofo Epicteto dijo una vez: «El hombre no se perturba por las cosas en sí, sino por la interpretación que hace de ellas». Piensa en esta afirmación. Cuando algo sucede, como una crítica, una mirada de desaprobación o un pequeño fracaso, es tu percepción lo que determina tus emociones. Si ves un comentario como un ataque personal, te sentirás herido. Si interpretas un fracaso como una señal de debilidad, te culparás sin cesar. Pero si aprendes a pensar menos y te enfocas solo en lo que puedes controlar, dejarás de ser arrastrado por emociones negativas. Imagina esta situación. Estás en una clase nueva, intentando aprender una habilidad desconocida. Puede ser pintura, artes marciales o danza. Cuando entras en la sala, sientes cómo la ansiedad se apodera de tu respiración. Todos parecen conocerse, conversan con confianza y practican sin dudar. Mientras tanto, tú te sientes torpe e inseguro. Tu mente comienza a llenarse de pensamientos ansiosos. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Y si se ríen de mí? ¿Qué pasa si me equivoco y todos lo notan? Estos pensamientos te paralizan. En lugar de sumergirte en la experiencia, estás preocupado por cómo te perciben los demás. Pero ¿qué pasaría si simplemente dejaras de cuestionarte tanto? ¿Qué pasaría si solo observaras, escucharas y reaccionaras naturalmente? Sentirías una diferencia inmediata.
Al dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar, te sentirás libre. Comprenderás que la mayoría de tus miedos son ilusiones creadas por tu propia mente. La verdadera confianza no viene de la validación externa, sino de soltar pensamientos innecesarios. Las personas más seguras de sí mismas no son aquellas que se preocupan por lo que los demás piensan de ellas, son las que piensan solo cuando es necesario, hablan solo cuando importa, se enfocan en la acción en lugar de la duda. Puedes entrenarte para hacer lo mismo. Cada vez que un pensamiento ansioso te invada, pregúntate, ¿este pensamiento merece mi atención? ¿Está bajo mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. Pensar menos no significa ser descuidado o indiferente. Al contrario, te permite enfocarte en lo que realmente importa, en lugar de quedar atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones inútiles. Cuando dejas ir los pensamientos innecesarios, te sientes más ligero, menos ansioso y, lo más importante, más libre. Pero reducir la ansiedad es solo el primer paso. Cuando aprendes a pensar menos, descubres que la calma y la serenidad son verdaderas fortalezas. No solo te ayudan a controlar tus emociones, sino que también hacen que los demás te admiren y respeten. Imagina a una persona que permanece inquebrantable en medio del caos. ¿Qué la hace así? Descubrámoslo en la siguiente parte. 2. Aumenta. La calma y la serenidad, el cuidado personal, no es solo hacer ejercicio o llevar una dieta saludable. También se trata de cuidar nuestra mente, leer un libro en silencio, escuchar música relajante o meditar. Pueden ayudarnos a recuperar el equilibrio, pero en un mundo ruidoso, donde la gente se sumerge en conversación,